Filipenses capítulo 4. Vamos a leer los primeros 7 versículos. Puestos en pie, hermanos, vamos a leer estos versículos. Así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Pedimos a nuestro hermano Arturo Hernández que nos guíe en una oración. Nuevamente, hermanos, vamos a meditar en algo muy especial que nos enseña esta carta del apóstol Pablo a los filipenses. Lo hacemos con 2 propósitos. El primero es que ustedes sean edificados al encontrar ahí algunas expresiones que pueden llamarse expresiones claves en esta carta y puedan entender mejor el propósito del Espíritu Santo al darnos las enseñanzas en esta epístola paulina. En el estudio particular, teniendo presente esta característica especial de la carta, pueden aprovechar más. El segundo propósito es que ustedes, destacando algunas de las enseñanzas de esta epístola, pues tengan tantito interés en venir los viernes y aprender lo que vamos a tratar de aprender a través de varios viernes acerca de esta carta, la doctrina de esta carta. Pues es una epístola muy rica en doctrina, en enseñanzas que nos pueden bendecir. En primer término, es una epístola que fue escrita con un amor muy especial. Un amor muy especial que no se ve en la carta escrita a los Gálatas o en la escrita a los Corintios, a los hermanos de Corinto. Porque a los Gálatas o a los Corintios el Espíritu Santo les tiene algunas reprimendas y les hace señalamientos que son dolorosos. Fueron registradas para nuestro bien a fin de que evitemos nosotros esos errores de los Gálatas o de los hermanos de la iglesia de Corinto. Pero esta carta está rebosando de amor. Tenía un amor especial el apóstol Pablo por aquellos hermanos de la iglesia de Filipos. Y hay algunas expresiones ahí claves. Algunos hermanos le han llamado esta carta la carta del gozo en Cristo. El sustantivo gozo está 5 veces expresado durante estos 4 capítulos y el verbo gozarse está expresado 11 veces, 16 veces el término gozo. La vida cristiana debe ser una vida de gozo. Luego se habla del término comunión, que es participar y compartir, es decir, la unión de la iglesia, de los hermanos de la iglesia, debe ser una comunión en donde puedan dar y recibir.
Y esa expresión comunión está utilizada 6 veces como enseñanza. Pero hay una expresión pequeñísima que a veces no consideramos cuando leemos la Escritura y en forma especial las cartas apostólicas. Es la palabra en, que se hace tan grande como la eternidad cuando está unida con Cristo. En Cristo. Por eso aquí en el versículo 4 dice, regocijaos en el Señor siempre. Regocíjense en Cristo. Y cuando estamos en Cristo, sencillamente, en todo momento podemos regocijarnos. Estando en Cristo nos llenamos de alegría, aunque estemos enfermos. Estando en Cristo nos llenamos de gozo, aunque estemos en la prisión. Estando en Cristo podemos glorificar su nombre con felicidad, aunque estemos desempleados y en pobreza. Estando en Cristo, aún en la muerte cantamos. Estando en Cristo, en el gozo más grande, glorificamos. Por eso dice, alégrense en Cristo, en el Señor, siempre. Y aunque nos duele el término siempre, en toda circunstancia, en todo lugar, en todo momento, debemos gozarnos. La condición es si estamos en Cristo. Por eso algunas personas no se explican la actitud cristiana en momentos en que debieran estarse escuchando gritos desgarradores, cantamos. Glorificamos el nombre del Señor en todas las circunstancias porque estamos en Él. Si dice aquí regocijaos en el Señor siempre, podemos sacar la enseñanza en Cristo de lo que significa gozarse siempre en Cristo. Esa expresión en Cristo se usa en las cartas apostólicas 164 veces. En Cristo. En Cristo morimos, en Cristo resucitamos, en Cristo somos santificados, en Cristo somos regenerados, en Cristo vivimos, etcétera, etcétera. Y aquí en la carta apostólica a los filipenses, esa expresión en Cristo se repite 19 veces. Luego tiene algún significado muy especial esta expresión en Cristo. Y la pregunta concerniente, ¿usted está en Cristo? Bueno, fuera de Cristo no hay gozo. Fuera de Cristo no hay vida. Fuera de Cristo no hay perdón. Fuera de Cristo no podemos crecer en la vida espiritual. Fuera de Cristo jamás nunca veremos a Dios. Fuera de Cristo no entraremos en el cielo. Fuera de Cristo no nos sostendremos aquí. Fuera de Cristo no hay gozo verdadero. Por eso la pregunta es tremendamente importante y trascendente. ¿Estamos en Cristo? Por eso el apóstol menciona 19 veces en esta carta los términos en Cristo. Los hermanos que tienen abierto todavía su escritura, pues dicen que los bautistas son los del libro abierto. Ábranlo otra vez en Filipenses, hermanos, para que cierren la Biblia. Abran otra vez en Filipenses y estén listos a buscar los versículos que se mencionen para que ahí donde los encuentren se levanten y lean. Y a los hermanos que hayan muy rápidamente los versículos, pues que den oportunidad a que otros vayan leyendo. Si alguien halló un pasaje, léalo y después permitirá que otros más vayan leyendo los restantes. Vamos a ver si podemos hablar rápidamente sobre este tema en Cristo. Regocijaos en el Señor, regocijaos en Cristo, siempre. Pues hay suficientes razones por las cuales estar siempre contentos en Cristo. Por eso se usa el término creer en Él, porque creer en Él es tener salvación. ¿Cómo no vamos a estar felices si en Cristo obtuvimos la salvación y la vida eterna? Vean el versículo 1:29, el capítulo 1:29.
No solamente creer en Él para tener vida eterna, sino hasta padecer por Él. De manera que cuando una persona tiene salvación verdadera en el Señor Jesucristo, porque está verdaderamente en Cristo, ya que depositó su confianza en Él, puede suceder lo que puede suceder con su vida y sin embargo estará siempre feliz porque cree en Él. Y ya saben ustedes que el término salvación es tan grande como la eternidad. Dios pensó en usted y en mí a través de Cristo para darnos vida eterna, para reconciliarnos con Él, para otorgarnos el perdón, para poner el sello de su Espíritu Santo dentro de nosotros, a fin de que seamos felices durante todos estos años que nos conceda sobre la tierra y felices por toda la eternidad en Cristo, porque creímos en Él. De manera que habiendo pensado en nosotros en Cristo para darnos vida eterna, vino el tiempo y el espacio y nosotros nacimos en X o Z hogar y de pronto llegó el momento en que empezamos a tener la convicción de la miseria espiritual en que vivíamos y oímos el Evangelio y confiamos en Cristo. Y en Cristo tuvimos salvación. Dios se hizo cercano a nosotros a través de Cristo. Nos perdonó todos nuestros pecados y nos hizo sus hijos por adopción. Y luego nos enriqueció de todos los dones y dotes de la salvación en Cristo. La presencia de su Espíritu Santo nos hace sentir tanto gozo que en Cristo cantamos, alabamos su nombre y estamos listos a comunicar estas verdades de salvación a todo mundo, a todo el mundo. Nosotros experimentamos esta unión con el Señor Jesucristo cuando creímos en Él. Gozo en Cristo porque creímos en Él y tuvimos salvación. Vean por ejemplo el 1:1, capítulo 1, versículo 1. A todos los santos, ¿santos qué? En Cristo Jesús. No hay santos si no están en Cristo. Por eso decíamos esta mañana, nosotros no creemos porque no lo encontramos en el Nuevo Testamento. No hay santo solitario. Siempre que encontramos el término, lo encontramos referente a la iglesia de Cristo, que es el grupo de santos en Cristo Jesús. Personas apartadas en forma completa y definida de las cosas del mundo. No entresacados del mundo para que estén allá metidos en un cerro, sino apartados dentro del mismo mundo para que lleven una vida diferente y certifiquen que un poder personal divino los ha hecho completamente distintos. Están dentro del mundo, pero no son contaminados por el mundo. Por eso el Señor Jesucristo decía en su oración pontifical, no te ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Ya lo decíamos hace unos días, si el Señor no tuviera ese propósito, al santificarnos en Cristo, pues una vez que nosotros hubiéramos sido salvos, a medida que levantábamos nuestra mano para decir acepto a Cristo como mi Salvador, confío en Él y le entregamos la vida sinceramente, en ese momento el Señor nos tomaría y nos llevaría a gloria. ¿Para qué seguir viviendo? Pero el propósito de la salvación en Cristo es que nosotros quedemos en el mundo para que sigamos siendo testimonio viviente, testimonio fehaciente del poder glorioso de Cristo, que quiere que todo el mundo se salve y que todos vengan al arrepentimiento. Por eso es que nosotros en Cristo estamos felices, gozosos, regocijados en el Señor Jesucristo siempre, porque nosotros creímos en Él, fuimos salvos, fuimos santificados y ahora vamos en un terreno espiritual y eterno. Vean ustedes otro pasaje que está en el capítulo 1, versículo 5, porque nosotros somos encontrados en Cristo y somos felices. 1:5. Esa es preciosa verdad. Tenemos comunión
en el Evangelio. Cuando nosotros creímos en el Señor Jesucristo y nos gozamos porque de pronto fuimos salvos por su poder y por su gracia, nos encontramos en Cristo y empezamos a tener comunión bendita. En primer lugar, comunión en el Evangelio. Cuando leemos esta expresión, comunión en el Evangelio, en Filipenses, tiene una expresión, un significado especial. Aquellos hermanos de Filipos, cuando conocieron el Evangelio del Señor Jesucristo, no solamente empezaron a tener comunión con el Evangelio o en el Evangelio a través de lo que estudiaban, de lo que Pablo les enseñaba. Empezaron a conocer todas las reglas y todos los preceptos de esas noticias buenas de salvación que se les daba en la doctrina de Cristo, sino empezaron a participar. La verdadera comunión con el Evangelio no es abrir la Escritura, leerla, memorizarla y decir qué hermoso es el Evangelio de Cristo. La verdadera comunión con el Evangelio es leer la Escritura y ver lo que la Escritura nos ordena y empezar a hablar a las gentes con aquella felicidad, porque queremos que todas las gentes vengan a tener esta dicha al comunicarse con el Evangelio y al tener como centro de su vida al autor del Evangelio, nuestro Señor Jesucristo. Y aquellos hermanos filipenses no solamente se gozaron al conocer la doctrina de Cristo, sino se gozaron porque empezaron a comunicarla a los demás, de tal manera que muchos empezaron a unirse al Señor Jesucristo y con ellos empezaron a unir a la iglesia, comunión con el Evangelio. Y luego no solamente hablaron del Evangelio a las gentes para que tuvieran comunión, sino mostraron su comunión con el Evangelio cuando vieron que había servidores de Cristo que necesitaban cooperación, y por eso los hermanos de Filipo enviaron su ayuda al apóstol a Tesalónica y otra ayuda a Corinto, y sabiendo que estaba preso le enviaron ayuda a Roma, en donde estaba preso, y le enviaron a un obrero para que fuera su ayudante en la obra en aquel lugar. Esa es comunión con el Evangelio. No solamente una mera comunión intelectual, sino una comunión en la acción de servicio prestado a nuestros semejantes. Vean ustedes el capítulo 2, versículo 1. Ahí tienen ustedes comunión del Espíritu. Todas las cosas que puedan verse en una iglesia cristiana, como sea armonía y gozo y alabanza y servicio y predicación y obra misionera, todo lo que ustedes puedan ver como expresión de una iglesia viviente en Cristo, se debe a la comunión que se tiene con el Espíritu Santo. Cuando se rompe la comunión con el Espíritu Santo, se rompe la armonía en la iglesia. Cuando se rompe la comunión con el Espíritu Santo, se acaba la obra evangelística y misionera, y aun cuando se quisiera hacer, no tiene frutos. De manera que cuando estamos en Cristo, tenemos comunión con el Evangelio y comunión con el Espíritu Santo. Vean ustedes el capítulo 4, versículo 2. Cuando se está ya en Cristo Jesús, se tiene comunión con los hermanos. Ahí la hermana Evodia y la hermana Síntique estaban perdiendo su comunión. ¿Qué les pasó? En la sociedad femenil misionera de aquella iglesia, tomaron un acuerdo para hacer obra y una pensó de una manera y la otra pensó de otra y empezaron a romper su comunión. ¿O qué pasó? A Evodia se le ocurrió reprender y aconsejar al hijito de Síntique, porque luego hay sentimientos y se rompe la comunión. No sabemos qué sucedió. Lo cierto que es que había un peligro en la iglesia de Filipos, porque por ahí Evodia y Síntique estaban perdiendo el mismo sentir en el Señor. Cuando se está en Cristo se tiene comunión con los hermanos. Puede ser que la evidencia más clara de que un hermano está perdiendo su comunión con Cristo
es que empieza a perder su comunión con los hermanos. Los espíritus criticones y lenguaraces en las congregaciones nunca salen de uno que tiene verdadera comunión con Cristo. Sale de un corazón que está perdiendo su comunión con el Señor Jesucristo. Estamos encontrados en Cristo, somos encontrados en Cristo cuando hay comunión con el Evangelio, comunión con el Espíritu, comunión con los hermanos de nuestra iglesia. Lean el capítulo 3, versículo 9. Aquí está la expresión en Él, ser hallado en Él. Somos encontrados en Cristo. Y cuando somos encontrados en Cristo, tenemos verdadera seguridad en lo que respecta a la salvación y verdadera perseverancia en lo que respecta a la vida cristiana. Todas estas personas que a veces hablan de que una persona puede ser salva hoy y mañana quizá pueda perder su salvación, a lo que llaman equivocadamente caída de gracia, indudablemente nunca han entendido lo que esa pequeña palabra significa cuando se repite 164 veces en las epístolas de los apóstoles, en Cristo. ¿No dijo el Señor Jesucristo que Él nos tomaría en su mano y que nadie nos arrebataría de su mano? ¿No dijo el Señor Jesucristo, están en las manos de mi Padre? ¿No dijo Él, nadie los puede arrebatar de la mano de mi Padre? ¿No dijo Él, yo y el Padre uno somos? Si nosotros cayéramos de la gracia, nos iríamos a las tinieblas infinitas, pero tendría, con todo respeto lo digo, habría fracasado Cristo, porque Él nos prometió tenernos siempre en su mano, y vino el diablo, abrió la mano de Cristo y nos sacó de ahí. Caímos de la gracia. Pues esa no es doctrina bíblica. Esa sin duda alguna la metió Satanás por ahí en el oído de algún teólogo que no estaba convencido de la presencia de Cristo en su corazón. Porque una vez que nosotros estamos en Cristo, cualquier día y cualquier año y cualquier siglo y aún dentro de la eternidad, cada vez que nos vengan a buscarnos, somos encontrados en Cristo. Porque Él se hace refugio de nosotros, hallados en Cristo. Y eso habla de seguridad, de protección, de perseverancia. Si nos hemos metido huyendo del mal, nos metimos en Cristo, ¿cómo no estar felices siempre en Cristo? Pues cada vez que nos busquen estaremos en Cristo. Por eso dice, regocijaos en el Señor siempre. ¿Cómo no nos vamos a regocijar siempre en Cristo si creyendo en Él fuimos salvos, fuimos santificados? Si creyendo en Él fuimos encontrados en Él, encontramos nuestra identidad en Él y fuimos refugiados de tal manera que estamos perfectamente seguros en Él. Vean ustedes otro pasaje, hermanos. El 4:13. ¿Cómo no vamos a estar felices si la fortaleza la tenemos en Cristo? Allá nuestros hermanos estudiantes, ojalá no haya ni uno que pueda ir a acusarlos, nuestros hermanos estudiantes del sur de la República, no tenían ganas de entrar a clases esa mañana. Y se pusieron de acuerdo, pues el maestro que va a venir es el que no queremos que nos dé la clase. Un descanso por hoy. Tramposos. Se pusieron de acuerdo ahí en secreto todos y luego un muchacho se fue a la esquina a esperar al maestro. El maestro cruzó la calle, venía bien, se veía rozagante, con paso quizá elástico, venía a su clase y el alumno le dijo, maestro, ¿qué le sucede? ¿Cómo se siente de salud? Me siento bien. Pues no se ve así, se le ve su rostro demacrado, está muy cansado, se ve muy agotado. El maestro todavía dijo que se sentía bien con un poco de inseguridad. Ya entrando casi a la puerta de donde iba a dar sus estudios, al edificio donde iba a dar sus estudios, lo encontraron otros tres, lo fueron a saludar con mucho cariño, le dijeron, maestro, se ve muy mal, se siente grave. Y el maestro dijo, no muy bien. Lo encontraron
el patio otros muchachos y le dijeron, oiga, qué mal se ve, demacrado. Y el maestro empezó a caminar mal. Cuando ya llegó a la escalera donde iba a firmar, a la dirección donde iba a firmar, empezó a subir los escalones y bajaron otros muchachos y le dijeron, oiga, maestro, no suba a firmar. Nosotros le decimos al director que usted está muy malo, que se sintió mal, váyase a su casa, lo llevamos a algunos, vamos a pedir permiso. El maestro se fue malo a su casa, ya no podía caminar. Estaba tan lleno de debilidad. Cuando ya se fue el pobre maestro, aquellos muchachos se gozaron la hora y media o la hora 45. ¿Por qué? Porque habían convencido al maestro que estaba mal de salud. Y en la vida cristiana no me dirán que ustedes a veces andan así. Incorrecto. En la vida cristiana no me dirán ustedes que a veces andamos así, arrastrando los pies, como si Cristo ya nos hubiera dejado. Débiles en fe, débiles en convicciones, débiles en la confianza de que la obra del Señor Jesucristo avanza, débiles en la convicción de que hay fruto glorioso para la honra de Cristo, por el poder de Cristo, débiles en el concepto de que nos sostendrá o no nos sostendrá. Y puede ser que alguien cante un himno, Él me sostendrá, como lo hicimos ayer con una familia muy decaída, y el puro coro, Él me sostendrá, nos hará venir a la Escritura para decir, ¿cómo no? Si en Cristo lo podemos todo. ¿No lo acaban de leer? Todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Ahora, si examinamos el término todo lo puedo, ¿qué significa? ¿Todopoderoso? Sí, señores, todopoderoso. El cristiano es todopoderoso si está en Cristo, porque va a hacer todo lo que Cristo le diga. Y no se va a poner a hacer ridiculeces e imposibles. Va a hacer lo que el Señor le vaya en su sabiduría enseñando, y todo eso que vaya haciendo lo va pudiendo. Todo lo puede en Cristo. ¿Por qué razones? Porque está en Cristo. ¿Por qué razones? Porque Cristo está para eso, para fortalecer la vida. Y cuando el cristiano se siente agüitado y se siente casi desfallecer en el camino, bueno es que piense nomás en esta pequeñísima palabra, en. ¿Estoy en Cristo o no? Si estoy en Cristo, ¿cómo no ser feliz? Si creo en Él, fui salvo, soy santificado.